Eh, 8:33 de la mañana, vamos a hablar con Diego Reynoso, es politólogo, director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública de SPOP, con un tema, bueno, que ya decididamente está instalado y es... Bueno, este color político del Frente de Todos y del peronismo frente a Juntos por el Cambio, sobre todo después de lo que ha pasado también en Santa Fe el fin de semana, con una victoria aplastante de Juntos por el Cambio, en la interna de Juntos por el Cambio, por sobre Marcelo Lewandowski, fundamentalmente el hombre del Frente de Todos, sacándole casi 40 puntos, pero esto es un poco un coletazo más de lo que pareciera pasar en varias provincias. Así que Diego Reynoso es el que nos echa un poco de luz al tema. Diego, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Guido? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué análisis haces de esto, de lo que podríamos decir el peronismo y enfrentado a Juntos por el Cambio y, bueno, evidentemente triunfos recientes fuertes de Juntos por el Cambio sobre el peronismo? Bueno, mira, el ciclo electoral de este año, que inició con algunas provincias en el norte, después, bueno, fueron rotando las de Neuquén, Río Negro y demás, nos dejó un panorama... Nos fue cambiando la lectura, ¿no? Porque al principio se imponía el peronismo, entonces todos decían, bueno, ¿cómo puede ser que las encuestas están dando, que, no sé, que el peronismo pierde, o que gana Juntos por el Cambio y gana siempre el peronismo en estas provincias? O que el respaldo electoral no parecía ser el que se estaba midiendo. Y en este último giro, digamos, yo diría San Juan, San Luis, ahora Santa Fe, gira de nuevo el triunfo electoral hacia un sector de Juntos por el Cambio, y lo posiciona de cara a la elección de agosto como ya más fuerte y consolidado, sobre todo por la margen el margen de diferencia entre la PASO de Juntos por el Cambio y la del peronismo. Acá hay que decir algo, que me parece que puede llegar a pasar, no con esta diferencia, pero que la PASO de Nacional pueda llegar a ser similar. Mucho volumen para la PASO de Juntos por el Cambio y menos volumen para la PASO de Frente de Todos, básicamente porque la de Juntos por el Cambio se vuelve mucho más competitiva, ¿no? Claro, Entre Lozada y Puyaro fue una atracción muy fuerte, pero es tal también la tensión política que genera esa interna que después es muy difícil conservar los votos de los contrincantes. Esto ya pasó en Santa Fe. Claro. Le ha pasado también al Frente para la Victoria en su momento, cuando iba a una PASO, era la coalición más votada, pero después le costaba al ganador, que se llama Perotti, conservar los votos de Rossi, o a Rossi conservar los votos de Bielsa y así. Bueno, es un poco lo que está pasando a partir de ahora en Santa Fe con lo de Lozada y Puyaro, pero a ver, hay una realidad, Diego, quiero también ver a ver qué proyección haces, porque bueno, estas provincias que vos mencionaste, San Luis, San Juan, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, da la sensación de que esas sí son provincias donde gana Juntos por el Cambio. Jujuy, está allí Gerardo Morales. El peronismo tendría que hacer una gran elección en la provincia de Buenos Aires, en el noreste, en el noroeste, en la Patagonia, pero también hay una realidad también que yo creo que no se puede soslayar, es la poca participación ciudadana en las votaciones de todas estas provincias. Eso es un dato interesante. Hay entre 5 y 4 puntos menos de asistencia electoral que la media histórica, digamos, ¿no? Habrá que ver si esto se mantiene para la general. Y además con una gran incidencia del voto en blanco, ¿no? Sí, en algunas provincias, sí, no en todas, pero en algunas provincias sí. Chaco fue un caso muy contundente. Muy fuerte, sí. Pero yo lo que hay que destacar es lo siguiente, que incluso, y en favor del argumento tuyo, es que hay dos elementos que en general en los modelos predictivos del comportamiento electoral explican bastante el desempeño de un oficialismo, que son la aprobación presidencial y el desempeño de la economía. Si yo considero estas dos variables, hoy el presidente tiene 21% de aprobación presidencial, o el gobierno, no el presidente, ¿no? El gobierno tiene 21% de aprobación. Muy bajo. Muy bajo. Para que tengan una idea, con Mauricio Macri, cuando estaba en 30, ya sabíamos que no podía reelegir. Claro. Entonces, me parece que te diría, economía más política, en principio, uno ya descontaría que la elección está en favor del ganador de la PASO de Juntos por el Cambio, ¿verdad? Pero bueno,
cierto entusiasmo que se generó con los primeros resultados electorales en algunas provincias, ¿no?, en favor del oficialismo, y con la emergencia de Sergio Massa como candidato, medio que nos abrieron un poco más la elección y nos hacen pensar que puede llegar a ser un poco más competitiva. De todas maneras, estructuralmente, diría yo, ya la elección claramente me parece que está en un contexto más favorable para la oposición, ¿no? Bien. Diego Reynoso, estamos hablando con él, politólogo, el director de la encuesta de satisfacción política de opinión pública. Diego, ¿cómo te va? Soy David Cayón. Respecto de las elecciones, de cómo se van dando y lo que viene hacia adelante, ¿se concentra la mayoría de la atención de la gente en los candidatos a presidente o hay conciencia y hay noción de lo demás que se vota? Ahí hay un problema grande y es muy interesante esto, tanto desde el punto de vista de los analistas del sistema electoral como los de opinión pública. ¿Por qué? Te doy un ejemplo, porque tocas un tema. Mira, cuando uno pregunta en provincia, suponte, ¿no? Sí. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, ¿a quién votás para presidente? Juntos por el Cambio, supongamos, ¿no? Bueno, te dicen a Patricia Bullrich, te dicen a Horacio Rodríguez Larreta. Larreta venía fuerte en el interior, en el conurbano, Bullrich lo emparejaba. Ahora están muy parejos en la respuesta en provincia. Pero cuando preguntás por gobernador, la preferencia en favor de Santilli respecto de Grindetti es enorme. Si uno pregunta por gobernador, Santilli le ganaría por amplio margen a Grindetti. El gran problema que tenés es que la forma, a diferencia de Santa Fe, la forma de votar en Buenos Aires es de boleta de partido, lo que la gente llama comúnmente sábana, ¿no?, que va a agarrar desde presidente hasta intendente. Y son como 5 o 6, en este caso van a ser 7, 8 cuerpos. La de gobernador está en el medio. Entonces, si bien la gente cuando responde tiene genuinamente una preferencia más favorable a Santilli, es muy probable que Grindetti sea arrastrado por el impulso del voto a Patricia Bullrich, ¿no? Entonces, eso genere esto que decías vos. La gente no es que no sepa que se está votando gobernador, pero el sistema electoral argentino te hace sobre todo cuando la elección es concurrente y en un mismo formato, te hace concentrarte en la elección presidencial, ¿no? Y esto puede, digamos, perjudicar bastante a algunos candidatos que están muy bien posicionados, pero que vayan en una boleta presidencial que por ahí ahora está perdiendo competencia, ¿no? Claro, y esto también teniendo en cuenta que hay 8 provincias que eligen senadores, y el Senado es fundamental para aprobar, no solo para aprobar leyes, para aprobar ascensos, para aprobar pliegos de jueces, para aprobar los decretos de necesidad de urgencia. Ahí también puede pasar el mismo juego con los senadores. Totalmente. De hecho, bueno, el sentido de tener una elección concurrente es justamente para favorecer al oficialismo, porque quien gane va a arrastrar el resto el oficialismo siguiente, no al oficialismo actual, al que gane, digamos, ¿no? Porque es el que más votos va a tener y va a arrastrar al resto de las candidaturas. Diego, una consulta que no sé qué proyección haces a partir de tus evaluaciones. Sí. Son malas las elecciones que está haciendo Libertad Avanza en las provincias, pero sí, se especula que Milei puede llegar a sacar hasta 2 dígitos y hasta ilusión de meterse en el balotaje. Si sacara esos 2 dígitos, pero si no se metiera en el balotaje, hay como una sensación de que esos votos irían para Juntos por el Cambio. ¿Qué proyección haces de esto? ¿Qué participación tiene esos 2 dígitos eventuales? O, bueno, si fuera 8, 7, 8, 9 puntos de Milei para las presidenciales de octubre. Bueno, mira, ahí me parece que va a depender muchísimo de cómo se resuelva la elección de Juntos por el Cambio, ¿no? Si la elección de Juntos por el Cambio se resuelve en favor de Patricia Bullrich, ahí capta más. Si esa candidatura succionaría mucho votante de Milei, o al revés, si Patricia Bullrich no fuera candidata, probablemente algunos votantes de Patricia Bullrich, sobre todo los que, yo suelo decir, los que por efecto centrífugo, ¿no? No lleguen a ser adheridos o atraídos por una candidatura más moderada, más de consenso, como la de Larreta, se vayan con Milei. Entonces ahí me parece que hay una interacción o un flujo de votos entre Bullrich y Milei dependiendo de quién gane la interna de Juntos por el Cambio. Una cuestión bilateral.
Claro, de la misma manera podría llegar a pasar, y a nosotros algo nos está dando en las encuestas que hacemos, entre la presencia de Larreta y Massa, ¿no? Con Massa, con Larreta, si bien sube Milei porque no está Bullrich, cae Massa. Claro. Pero sin Larreta, sube Massa también unos puntos. Claro. Hay también ahí votantes en el centro que me parece que incluso, digamos, van a fluir muchísimo de acá al 13 de agosto y también hacia octubre, dependiendo claramente de quién pase en la interna de Juntos por el Cambio. La interna de Juntos por el Cambio va a ser decisiva también para acomodar el porcentual de votos de los otros dos competidores más grandes, ¿no? Diego Reynoso, politólogo, director de la encuesta de satisfacción política y opinión pública. Te agradecemos por este tiempo y esas explicaciones que nos dieron este detalle, Diego. Un abrazo grande para ustedes. Un abrazo Chau, chau. grande. 8:43.